En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. En su segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Esta segunda sesión de la primera parte del Catecismo va a dedicar 13 números, del número 185 al 197, al tema que tiene como título Los símbolos de la fe. El día de hoy vamos a profundizar en los números 189, 190, 191 y 192. Número 189 del Catecismo dice: la primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas, según su referencia, a las tres personas de la Santísima Trinidad. Vamos, pues, un número supremamente interesante del Catecismo. Es decir, el bautismo ha sido el lugar en el que han nacido los credos. Ahí les dejamos esa primicia, ¿no? Para muchos que a lo mejor lo están escuchando por primera vez en su vida, ¿no? El bautismo ha sido el lugar en el que han nacido los credos, ¿no? Hay una frase latina que hemos utilizado algunas veces, lex orandi, lex credendi, ¿no? Muchas veces las formulaciones grandes, ¿no? Las formulaciones teológicas que la Iglesia ha ido elaborando a través de su historia han nacido no en la teoría, sino que han nacido de la oración, han nacido de la liturgia. Y lógicamente, la oración y la liturgia han nacido de la palabra de Dios. Pero es importante tener presente, ¿no? que aquello en lo que creemos no ha sido una invención racional de alguien que estaba por allá en un escritorio pensando cómo se hacía la fe, sino que ha nacido de la vida, de la oración y de la celebración de la Iglesia. Los credos, pues, queridos amigos, han nacido de la práctica de la Iglesia, que al bautizar le pregunta al catecúmeno antes de bautizarlo si él cree, y si se adhiere a eso que los cristianos creen. Así nacieron los credos, ¿no? En esas preguntas bautismales. Y nosotros podemos verlas en ese famoso ritual de iniciación cristiana de adultos que nosotros le llamamos el rica, ¿no? Y también existe una versión ritual del rica para niños también. Por tanto, en uno como en otro, antes de entrar en las aguas bautismales, se le pregunta por el credo. Pero aún más curioso, ¿no? Antes de preguntar por el credo, se hacen unas preguntas de renuncia. Pregunta el ministro al que va a ser bautizado: ¿renuncias a Satanás y a todas sus obras y seducciones? El que va a ser bautizado responde: sí, renuncio. ¿Renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncias a las seducciones del mal para que no domine en ti el pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, padre y príncipe de la mentira? Sí, renuncio. Es decir, ¿no? Que antes de profesar la fe, la Iglesia le pregunta a aquella persona si hay conciencia de lo que se va a hacer y si quiere vivir una coherencia con ello. No es cuestión de decir, sí, yo creo en eso, no, bautíceme ya. Como si fuera un creer de un tipo racional solamente, no meramente una abstracción intelectual. Pero en ese momento
simplemente digo, sí, yo creo en eso. Pero luego en mi vida, estas cosas no conjugan con mi comportamiento para nada. Esa no es la fe cristiana. La fe cristiana es una fe que impregna la vida. Es una fe que nos cambia. Es una fe que nos lleva a nacer de nuevo. Por eso antes de preguntar por el credo, se pregunta si renuncias a la vida de pecado, a la vida de seducción, si renuncias a Satanás principalmente. Y sin duda, el enemigo número uno de Satanás es el bautismo. La persona, al renunciar a Satanás antes de entrar en las aguas del bautismo, Satanás no está muy feliz con eso. Por eso es muy importante, queridos amigos, subrayar cómo ha nacido en los credos o el credo. El credo nació principalmente de las procesiones que se hacían en los bautismos, que era como decir, Dios es mi todo, Dios es mi Padre, y consecuentemente voy a renunciar a todo aquello que tengo en mi vida que es incoherente con Dios y que le quita el señorío a Dios. Alguno se estará preguntando, ¿no? ¿Y cómo se conjuga en el caso de los bautismos de los niños, por ejemplo? Con este tema hoy del mundo protestante tan terrible, ¿no? Que sea él cuando crezca el que decida, ¿no? Dicen algunos de ellos, ¿no? Así como Jesús, que se bautizó a los 30 años, así nosotros también, porque nosotros seguimos a Jesús tal cual es. A los 30 años nos bautizamos, ¿no? Cosas raras que se inventan, ¿no? Fíjese cómo los niños no tienen conciencia. Y entonces alguien se pregunta, ¿cómo puede ser válido el bautismo de los niños cuando en vez de ellos son los padres los que en vez del niño están decidiendo esa profesión de fe? Y es una pregunta que es muy válida y es muy lógica. Pero tiene una respuesta preciosa desde la creencia de la Iglesia, queridos amigos, que es importante que la logremos entender. Y este es un tema del bautismo que vamos a tocar mucho más profundo, ¿no? Cuando estemos viendo en el catecismo el tema de los sacramentos. Pero bueno, es importante caer en la cuenta hoy de la importancia que tiene la paternidad y la maternidad, es decir, la familia que llega a tener una encomienda de Dios sobre la conciencia. Ser padre, ser madre, tener una familia, llega a tener una encomienda de Dios sobre la conciencia, sobre el santuario más íntimo del ser humano, que es la conciencia de un niño. Cuando los padres orientan la conciencia de sus hijos, es porque verdaderamente tienen una autoridad. Por eso, qué grande es la familia, ¿no? Qué autoridad tan grande le ha dado Dios a la familia para que tutele la conciencia de los niños. En el ser humano, a diferencia de los animales, existe un proceso de maduración de la propia conciencia y un proceso incluso de independización que es paulatina, en la que Dios le ha entregado a los padres, a los papás, la autoridad de guiar la conciencia de los niños. Que incluso a veces, queridos amigos, las autoridades civiles no reconocen la vocación de la familia y pretenden usurpar el puesto de los padres. Y por eso es que se quiebran los países y se quiebran los gobiernos, porque los gobiernos quieren entrar a tomar las decisiones que tienen que tomar aquellos que han sido elegidos por Dios para guiar la conciencia de los niños, que son sus padres. Por ejemplo, en aquellos lugares donde no se les permite a los padres elegir plenamente sobre la educación de sus hijos. Yo no puedo enviar a mi hijo a tal escuela o a tal otra escuela porque ya ustedes me dicen a cuál escuela tiene que ir. Pasa mucho aquí. Incluso
otorgando derechos de adultos a los menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Por ejemplo, hay estados donde no se le puede impedir, incluso les dan pastillas anticonceptivas a los menores, sin el permiso de sus papás. O el tema del permiso que un menor de edad tiene para abortar, sin el consentimiento de sus padres, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto, ¿no?, que la profesión de fe es posible en un niño porque en el plan de Dios, este niño está unido a sus padres. Y Dios ha querido que el sí de los padres esté unido al sí del niño. Esto es muy diferente de decir, espérate 30 años y que él decida. No, no. Es que eso es la manera más fácil de los papás lavarse las manos. Pero es que Dios te ha elegido a ti para ser el padre y guía de la conciencia de ese niño porque estás completamente unido a él. Cuando tú te lavas las manos en la fe, te estás lavando las manos en todo lo demás. Y por eso es ese desastre de familias que nos encontramos por todas partes. Si es que todo el mundo se lava las manos. Nadie quiere tener responsabilidades de nada sobre sus hijos. Esto es muy importante, queridos amigos. Ante ese reclamo cada vez más sonado de algunas personas que suelen decir, ¿no? A mí me impusieron la fe, ¿no? A mí me impusieron ser cristiano, a mí me bautizaron porque mis padres no me preguntaron, porque yo era un bebé. Si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho que no. Algunas personas, ¿no?, en este tiempo nos encontramos con este tipo de actitudes supremamente rebeldes. Pero hay que responderles e iluminarles diciendo, tú debes ser consciente de que tus padres han sido una mediación por la que Dios te quiere iluminar tu conciencia. Porque tú no eres autónomo. Tú no eres autónomo. Dios nos transmite muchísimas cosas a través de nuestros padres. Y de ahí que la paternidad y la maternidad tengan esa grandeza y esa responsabilidad. Si no, ¿para qué existen los papás? ¿Solo para engendrar hijos? Pues no. Por lo tanto, esa profesión de fe que se hace en el bautismo tiene pleno valor cuando se bautiza un adulto y también cuando se bautiza a un bebé. Porque los padres y los padrinos que hacen esa profesión de fe en nombre del niño tienen una unidad de destino con ese niño. Han sido instrumentos de Dios para la transmisión del amor divino a ese niño. Y esto no se puede borrar. Y esto es mucho más hermoso que simplemente lavarse las manos diciendo que Él decida. Un acto totalmente irresponsable de parte de un papá y de una mamá. Continúa este número 189 diciendo, ¿no? Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, nos dice el Catecismo que los credos siempre se articulan en tres apartados. La parte de creo en Dios Padre, la parte de creo en Dios Hijo Jesucristo y la parte de creo en Dios Espíritu Santo. Tres partes. Y esto conjuga perfectamente con la afirmación de que los credos han nacido en el bautismo, porque bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúa el Catecismo, número 190. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y el misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. Bueno, la primera parte del credo habla del Padre como el Creador.
Bien sabemos, queridos amigos, ¿no?, que la creación está especialmente atribuida al Padre, ¿no? Pero es una acción conjunta de las tres personas de la Santísima Trinidad. También encontramos en la Sagrada Escritura, ¿no?, expresiones donde se habla del Verbo, ¿no?, la segunda persona, por quien todo fue hecho. Todas las acciones hacia afuera de la Santísima Trinidad están hechas conjuntamente por las tres personas. Por lo tanto, se puede decir que el Padre es creador, que el Hijo es creador y que el Espíritu Santo es creador. Pero sin embargo, por apropiación, se la hemos atribuido especialmente al Padre. Entonces, por eso decimos que la primera parte del credo gira en torno al Dios Padre creador. La segunda parte del credo es la que habla del Hijo como Redentor, que se le atribuye especialmente a Jesucristo el Redentor. Y se le atribuye a Él, ¿no?, por el hecho de que la redención tuvo lugar por medio de la vida de Jesucristo, por medio de la entrega de su vida, por medio del sacrificio que Él ofreció en la cruz por nosotros. Por su muerte y resurrección hemos sido redimidos y salvados. Y la tercera parte del credo es la que habla del Hijo como Redentor. La venida del Espíritu Santo lleva a su término la obra de redención realizada por Jesucristo. Él es el santificador, el que impregna esa salvación de Jesucristo, nos la apropia, nos la personaliza en la vida de la Iglesia y en la vida espiritual e íntima de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el credo tiene tres partes: Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador. Y como dijimos antes, ¿no?, esta articulación en tres partes nació de las profesiones bautismales. Continúa el Catecismo profundizando. Número 191. Cada una de estas tres partes se subdivide en una serie de fórmulas variadas y exactas, utilizando una comparación frecuentemente repetida en las obras de los Santos Padres. Llamamos artículos a cada una de las fórmulas del símbolo que clara y distintamente hemos de creer. Lo mismo que llamamos artículos a las distintas partes en que se divide cada una de las partes del organismo humano. Según una antigua tradición, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. Bueno, podemos reconocer el origen de esta expresión de artículos del credo, los artículos de la fe. Estos artículos de la fe, por ejemplo, en la creación, en la redención, en las cosas que creemos, los objetos de nuestra fe, los llamamos tradicionalmente los artículos de la fe. ¿En qué acontecimientos se concreta nuestra fe? Y aquí el Catecismo nos dice que esta palabra artículos tiene una referencia a las articulaciones del cuerpo. Así como nuestro cuerpo está lleno, ¿cierto?, conformado de articulaciones. Y hay articulaciones que separan el brazo del hombre, del cuello, de la cabeza, etcétera, etcétera. Es decir, que hay articulaciones que al mismo tiempo conjugan las partes, pero al mismo tiempo las separan. Tomando de la palabra articulaciones, se habla de los artículos del credo. Y esta expresión subraya el hecho de que la fe es en todo, que la fe está perfectamente trabada, que la fe está perfectamente conjugada. No se puede hacer de la fe una especie de selección a la carta, como cuando se va al supermercado y se elige algunas cosas sí, algunas cosas no. No se puede. Los católicos creemos en la totalidad de la fe,
No se puede creer en unas cosas sí y en otras cosas no, porque la fe es un todo. Yo me adhiero al credo por la autoridad de revelación que tiene. Yo creo en todo o no creo en nada. Porque lo que no puede ser es que los católicos digan esto sí y esto no. O creo en todo o no creo en nada. Porque si no tengo una fe media, una fe a la carta, una fe a mi medida, una fe a mi gusto. Y la fe no está hecha para el gusto de nadie, porque la fe es la revelación de Dios. Porque si no me adhiero en todo a la fe, entonces no es un credo el que profeso, sino una ideología. Porque toda la fe está articulada. Si creo en la encarnación, es porque también creo en la resurrección. Si creo en la ascensión de Jesucristo al cielo, es porque también creo en la concepción virginal de Jesucristo. Si creo en la vida eterna, es porque también creo que existe el infierno, etcétera, etcétera. La fe católica es un todo. No le puedo quitar una cosa así y dejar la otra. Por tanto, esto de artículos de la fe, queridos amigos, subraya entonces que la fe es un todo, que al mismo tiempo se subdivide en partes, pero es un todo conjugado y conjuntado. Algunas veces el cuerpo humano tiene las articulaciones un poco dolidas, ¿no? Hay veces el reumatismo nos genera unos dolores tremendos. Y hay que darle a las distintas partes del cuerpo pues un masaje para que funcione bien. Pero no porque me duele un dedo, me lo voy a cortar. No porque me está doliendo el codo, me tengo que cortar la mano. Porque si amputo la mano, lo que estoy es cercenando desde mi ideología y quedándome solamente con lo que creo que está bien. No se corta una mano porque tiene un dolor. Se combate el dolor, pero se deja la mano. Yo o creo en todo o no creo en nada. Es una expresión muy iluminadora, ¿no? Porque la fe es un todo y se apoya mi fe en la autoridad del que revela, es decir, en Jesucristo. Si yo me apoyo en la autoridad del que revela, si reconozco su autoridad, creo en todo lo que me dice. Y si no reconozco su autoridad, entonces no creo en nada de lo que me dice. Aquí la línea es muy clara, es la persona de Jesucristo. O crees en Él o no crees. Y si crees en Él, voy a reconocer todo lo que me dice. Al final, este número 191 dice que, según una antigua tradición, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbraba a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. Es una tradición que venía a decir, el credo es fácil verlo desde 12 verdades de fe. 12 verdades como 12 apóstoles, columnas sobre los que se funda la fe de la Iglesia Católica. Fijémonos cómo este credo, este símbolo del que hablábamos ayer, el credo que ha nacido de la predicación de los apóstoles, pues tiene estas 12 verdades de fe. Primera, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Segunda, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Tercera, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Cuarta, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Quinta, descendió a los infiernos y el tercer día resucitó de entre los muertos. Sexta, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Séptima, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Octava, creo en el Espíritu Santo.
Novena, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Décima, el perdón de los pecados. Undécima, la resurrección de la carne. Y deudécima, y la vida eterna. 12 son las verdades de la fe católica expresadas en 12 partes en referencia a los 12 apóstoles. 12 son los apóstoles, 12 son los artículos de la fe expresados en el credo. Fijémonos bien, pues, queridos amigos, cómo la Iglesia en su tradición desde este primer credo apostólico pone todas las verdades de la fe. Aquí no sobra nada ni le hace falta nada. Y esto fue desde el inicio. Lo que va a hacer después el catecismo en la tradición de la Iglesia a través de los concilios va a ser ir matizando estas verdades, pero no cambiarlas, tampoco quitarle y realmente tampoco añadirle. Esto es muy lindo y esto es muy serio para aquellos que creemos en Dios por medio de la Santa Iglesia. Número 192 del Catecismo dice: a lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. El símbolo quicunque, llamado de San Antonio, de San Atanasio, las profesiones de fe de varios concilios, el concilio de Toledo, de Letrán, de Lyon, de Trento, o de algunos papas, como la Fides Damasi, o el credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI en 1968. Bueno, pues esto es un número un poco de mucha historia, ¿no? Recordemos que la palabra símbolo es lo mismo que decir profesión de fe. Esto lo explicamos ayer. Nos puede llamar la atención esta pregunta. ¿Por qué nos quedamos entonces con el credo que rezamos hoy día? Si luego, durante la historia, han existido otros diferentes credos. ¿Por qué nos quedamos con el credo de los apóstoles? Y la respuesta pues es muy sencilla, ¿no? Porque durante la historia ha habido necesidades distintas en distintas épocas. En algunas épocas de la Iglesia, de la historia, la Iglesia ha tenido que rebatir las diferentes herejías. Y la Iglesia ha tenido que salir al paso de ellas, formulando en el credo una explicitación más profunda de la fe en torno a ese tema que la herejía estaba negando. Siempre una herejía va a negar una verdad de fe. Por ejemplo, la herejía de Arrio, de los arrianos, ¿no? Arrio decía que Jesucristo no era Dios, simplemente. Pues la Iglesia tiene que enfatizar probando que Jesucristo es Dios. Pero la herejía se enuncia, se lanza, y la herejía confunde, y la herejía hace daño. Por eso la Iglesia tiene que, en torno al credo, darle en ese momento específico de su historia un realce a ese punto. No quiere decir que dejó fuera los otros puntos, sino que tiene que enfocarse en ese punto que hay que combatir específicamente contra la herejía de ese momento. Y esto nos da una gran riqueza. Más que confusión, es una gran riqueza. ¿Por qué? Porque en el momento que la Iglesia profundiza en una de las verdades de fe para defenderse de una herejía que le esté haciendo daño, entonces se profundiza más en ese punto y podemos llegar a conocer mucho más. Siempre hemos expresado esto. Nosotros hoy día conocemos más que lo que conocieron los primeros cristianos, que incluso conocieron en persona a Jesucristo. Han sido 2000 años de historia y de conocimiento que nosotros recibimos
en nuestras manos que ellos no tuvieron, aunque hayan conocido a Jesucristo en persona. Nosotros no lo hemos conocido en persona materialmente, pero lo que sabemos de Él es mucho más extenso que lo que ellos pudieron conocer. Y entonces alguno se puede preguntar, entonces, ¿cuál de estos credos y con cuál de ellos nos quedamos? Y la verdad que hay que responderles, queridos amigos, nos quedamos con todos, porque todos ellos son complementarios. No es que este credo es más que el otro, no, nos quedamos con todos. Lógicamente, nosotros rezamos el credo apostólico, ¿no? Porque es el más antiguo y porque todos los otros credos que han ido saliendo a través de la historia son iluminadores del significado de ese credo primitivo del cual hemos acabado de anunciar sus 12 fórmulas o sus 12 artículos. Porque los demás credos también han sido elaborados por la Iglesia Apostólica bajo la luz del mismo Espíritu Santo. Cuando en un concilio se ha especificado alguna parte del credo para poder responder a las herejías, no han sido simplemente los hombres, ha sido el Espíritu Santo en la Iglesia Apostólica la que ha iluminado para hacer ese credo. Acordémonos, y no se nos olvide esto, especialmente ahora en medio de tanta persecución en contra del Papa. Acuérdense esto que Jesús dice: yo os enviaré al Espíritu Santo, Él llevará a su término todo lo que yo os he explicado. Así que, con todo el respeto para todo el que me esté escuchando, no importa que sea Francisco, o que sea Benedicto, o que sea Juan Pablo II, o que sea Pablo VI, no importa. Es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia. Así que relájense, tranquilícense. Dejen de hablar con tanta bilis, porque se les está olvidando que es que el que dirige esto es el Espíritu Santo. Hay una asistencia especial del Espíritu Santo a la Iglesia. Cuando se tiene que explicar. Hay una asistencia especial del Espíritu Santo a la Iglesia cuando se tiene que aclarar. Hay una asistencia del Espíritu Santo cuando se tiene que dar una catequesis sobre algún tema determinado. Fíjense bien, por ejemplo, queridos amigos, el último credo que se elaboró, que de hecho es el más extenso, es el que se llamó el Credo del Pueblo de Dios. Y ese credo lo hizo el Papa Pablo VI en 1968, justo después del Concilio Vaticano II, pero también después del boom del mundo, ¿cierto? Acuérdense que el mundo cambió totalmente en mayo de 1998. El mundo pasó del modernismo al posmodernismo en mayo de 1968. Y en esa revolución del mundo, ¿sí?, en ese momento de crisis tan fuerte del mundo, en ese paso, pues el Papa le tocó hacer un credo, el credo del pueblo de Dios. Y era un credo supremamente extenso. ¿Por qué? Porque habíamos entrado en 1968 en una generación que se iba a caracterizar por el vaciamiento de los contenidos, por un mundo subjetivo totalmente. Y en 1968 existía el riesgo de vaciar los contenidos de las formulaciones de la fe. Incluso, recuerden ustedes que en 1968 se dijo: a partir de ahora nosotros no queremos nada que tenga que ver con un Padre. Por eso se bajó al Padre Dios. Por eso se empezó desde ese momento a desprestigiar profundamente la figura de un papá en una casa. Ya no quiero nadie que me mande, ya no quiero nadie que me ponga normas, que me ponga leyes, y se desprestigia la figura del padre en la casa, en la familia, como se desfigura como se desprestigia la figura del Padre Dios. Ya no queremos un Padre Dios que nos diga cómo hacer las cosas. Nosotros ya somos los que vamos a decidir cómo se hacen las cosas. Todo eso pasó en 1968. Y el Papa le tocó hacer un credo.
para volver a llenar de contenido, o para evitar que esto fuera, pues incluso mucho más rápido. Dentro de la misma iglesia, muchos teólogos con ideas muy raras empezaron a hacer catecismos locales, catecismos de los países, y a vaciar de contenido. Por ejemplo, algunos de ellos, como un famoso catecismo que se llamaba el catecismo holandés, empezó a hacer pues pensamientos y raciocinios sobre la Eucaristía, ¿no? Como que la Eucaristía es más bien un símbolo, ¿no? No es el cuerpo de Cristo. O por ejemplo, el tema del pecado original, que no fue a causa de la falla de nuestros primeros padres, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Papa tuvo que intervenir inmediatamente en esa desviación tan peligrosa. Frente a las confusiones, la Iglesia tiene que promulgar la fe nuevamente, desde distintos escenarios, para poder ayudarle a los católicos a que no se confundan y a que no se vacíen de contenido las verdades de la fe. Para concluir, queridos amigos, ¿no? Es muy importante que nos demos cuenta, ¿no? Que la tradición de la Iglesia, en la que el Espíritu Santo es la fuente, esa tradición tiene un desarrollo armónico. Lo decimos así, ¿no? Porque parece que algunas personas olvidan esto. La Iglesia es una unidad. Y no porque hayan habido el Concilio Vaticano II, ya la fe y las definiciones y las aportaciones de otros concilios ya no sirven o ya están caducas, no. Se escucha incluso por ahí decir malamente, ¿no? Este es del Concilio de Trento. Así como que este es un anticuado, ¿no? Este es un viejo. ¿Y quién le dijo a usted que la Iglesia ha roto con lo que dijo Trento, o con lo que dijo el Concilio de Nicea, o con lo que dijo el Concilio de Letrán? La Iglesia nunca ha roto con los concilios anteriores. Los concilios y sus aportaciones en esos momentos concretos de la historia de la Iglesia le ayudaron a profundizar muchos puntos fundamentales de nunca en usar nombres de concilios como para contraponer uno con el otro. En la Iglesia Católica las cosas se suman, no se restan. No se entiende el Concilio Vaticano II sin el Concilio Vaticano I. No se entiende el Concilio Vaticano I sin el Concilio de Trento, etcétera, etcétera. Es muy importante, queridos amigos, ¿no? Para que rescatemos el don de Dios que ha sido cada momento de la historia en la Iglesia, una conformación cada vez más iluminada de lo que es nuestra fe católica.